Vamos a revisar esta noche un tema súper importante, ¿no? Que a veces se deja de lado, que es este bebé con manifestaciones gastrointestinales leves, ¿no? Que no son grandes patologías, digamos, inflamatorias ni anatómicas, pero sí que va a tener un gran impacto en la salud del niño y de la familia, tanto a corto como a largo plazo. Y eso es lo que vamos a revisar. En primer lugar, empezaremos definiendo un poquito en qué contexto nos vamos a enmarcar. Nos vamos a enmarcar en bebés irritables o intranquilos, ¿no? En donde son un gran motivo de consulta y que este término se basa en la percepción de los papás, porque ellos vienen diciendo de que el niño está muy llorón, muy intranquilo, ¿no? De que es una situación transitoria, felizmente, eso es súper importante entender, y que se debe a un fenómeno del neurodesarrollo en un grupo de lactantes a término y sobre todo sanos. ¿Eh? Hay que entender ese contexto de que este no es un niño, como les vuelvo a repetir, con una enfermedad mayor, ¿no? Es un bebé sano, pero que tiene algunas particularidades por las cuales lo hace ser irritable o intranquilo. La mamá y el bebé tienen un comportamiento neuroendocrino y neurobiológico que se sincroniza, ¿no? ¿Sí? A veces no es tan sencilla la sincronización, logra así adaptarse ellos mutuamente, y esa sincronía neurohormonal tiene beneficios físicos, comportamentales y psicológicos para ambos, tanto para la madre como para el niño, a corto y largo plazo, pero cuando no existe mucha sincronización, también ahí vamos a ver estos problemas. ¿Qué considerar en el niño pequeño? Que los 3 o 4 primeros meses de vida tiene el niño una gran neuroplasticidad y sensibilidad en el neurodesarrollo, porque es precisamente el sistema nervioso central que es el que está creciendo y madurando. Cuando la sincronía neurohormonal y neurobiológica entre la mamá y el niño es interrumpida, es mucho más fácil que aparezcan estos problemas de llanto persistente. Y que no es muy sencillo leer el llanto de los bebés y saber lo que ellos necesitan, ¿no? Entonces, ahí entra el familiar en conflicto, entra el familiar en angustia, porque el niño llora y llora y llora y no sabe qué cosa es lo que está necesitando. El llanto excesivo en un lactante se puede deber a varios aspectos. Uno de los que vamos a incidir mucho es en la inmadurez digestiva, pero también hay inmadurez del sistema nervioso central, hay mucha ansiedad de los padres, hay mecanismos de respuesta al estrés o hay patologías. Y esto va a generar en los cuidadores y la familia ansiedad, miedo, pérdida de la confianza de saber si está atendiendo bien al niño, lo estoy haciendo bien. No, con mi mamá me decía que no era así, ¿no? Eso ocurre con las mamás jóvenes. Incluso enojo y resentimiento. Y esto puede generar consecuencias a largo plazo que van a estar desencadenadas por el abuso infantil, como vamos a mirar un poquito más adelante. En primer lugar, debemos remarcar que la inmadurez digestiva es un factor sobre el cual podemos abordar dentro de la parte nutricional. En los diferentes estudios en los que se evalúa estos bebés irritables, van a señalar una prevalencia entre un 2 y un 73% de los niños menores de 5 meses que pueden presentar este tipo de cuadros. Y miren ustedes qué variable es esa prevalencia. 55% de los papás van a acudir a la consulta pediátrica porque su bebé presenta uno de los siguientes síntomas: llanto, irritabilidad, cólico, gases, que es motivo frecuentísimo de la consulta, hasta un 21%, y ellos le llaman el bebé tiene cólico. El 18% estreñimiento, que viene muchas veces siendo un cambio en el patrón de las evacuaciones y no es necesariamente un estreñimiento funcional como es el que conocemos, y un 23% las famosas regurgitaciones que asustan tanto a los padres. Entonces, esos son los 3 principales motivos de consulta. En relación a esa prevalencia, también hay que destacar la prevalencia del cólico infantil, ¿no? Que ya es un cuadro funcional un poco más definido, que se ve afectada por varios aspectos, ¿no? Sobre todo aspectos, digamos, no palpables, digamos, un poco subjetivos, como es la percepción de los papás sobre la intensidad y duración de los episodios de llanto, ¿no? A veces cuando uno hace las preguntas respectivas y dice, llora todo el tiempo, pero ¿y cuánto llora? 3 o 4 minutos hasta que lo cargue, lo acomode, le dé lactar. Miren cómo es la percepción de los papás.
sobre los métodos utilizados para recopilar los datos sobre el llanto, ¿no? Y vamos a ver cuál es uno de los goles estándar para eso, cuál es el bienestar de los padres y cuáles son las prácticas del cuidado infantil culturalmente dependientes, ¿no? Entonces, todas las poblaciones tienen ciertos aspectos culturales sobre los cuales va a influir la prevalencia del cólico infantil. En el llanto del bebé vamos a valorar para qué sirve, por qué los bebés lloran, ¿no? Los bebés lloran principalmente porque el llanto es un medio de comunicación, ¿no? No saben hablar, no saben decir quiero esto, me duele aquí, tengo frío, estoy mojado. Entonces, mediante el llanto se comunica. Para solventar principalmente sus necesidades fisiológicas básicas, sus necesidades psicológicas. Para poder crecer y desarrollarse, estos bebés necesitan pues atención, sensibilidad y estimulación que los papás, al verse demandados por ese llanto, le van a ofrecer, y eso va a ser un buen retorno. Pero dentro del llanto, ¿qué cosa estamos considerando como normal, ¿no? Y vamos a preguntar aquí, ¿cuántas horas puede llorar un lactante como máximo en un día entre la quinta y sexta semana de vida, que es justo el periodo en que más lloran los bebés? 1 hora, 6.75 horas, 3.75 horas, 10 horas o 2.5 horas. ¿Cuántas horas puede llorar? Y la respuesta es más de 3 horas puede llorar un bebé, considerándolo como el tope para considerarlo como normal, digamos. ¿Y de dónde sale este aspecto? Y lo vamos a remarcar aquí. Ya desde los años 60, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver pues que el doctor Brazelton, ¿no? Arma una curva sobre el patrón normal del llanto en los niños normales, ¿no? Y vemos que la curva tiene una gran variabilidad, ¿no? Pero vamos a ver que entre las 5 y 8 semanas, ¿no? Entre 5 y 7 más, tenemos el pico más alto, ¿no? De niños que lloran más, de niños que lloran como promedio, de niños que lloran ¿cómo se llama? Son los más tranquilitos, digamos, ¿no? Entonces existe una amplia diferencia entre un niño y otro, no hay un exacto número normal, que va a estar entre el pico más alto y aquellos bebés que son más tranquilos, y como yo siempre bromeo, les tocan a los papás suertudos, ¿no? Porque los papás suertudos tienen esos bebés tranquilitos, poco demandantes. Y también remarcar pues la edad en donde están llorando más, ¿no? Que empieza a incrementar a la 4ª semana, el pico mayor es entre las 5 y 7 semanas, y de ahí ya a las 9 semanas pues hay una diferencia o una disminución bien importante. Y esto se refuerza, porque miren, el doctor Brazenthal en los años 60 se refuerza con una revisión sistemática que hace el doctor Wolke, ¿no? Publicada en el Pediatrics, del Journal Pediatrics del 2017, sobre un metaanálisis de la duración de la irritabilidad y el llanto y la prevalencia de cólico infantil, cuyo objetivo es determinar la duración media de estos criterios aplicando los criterios de Bessel modificados en los 3 primeros meses de vida. Pues este es un estudio que fue una revisión sistemática y un metaanálisis de la duración de la irritabilidad y llanto recogido por diarios de comportamiento de 24 horas que se consideran el gold estándar internacional para la medición de esta característica. La principal medida de resultado fue la duración total del llanto y irritabilidad durante 24 horas en varios grupos de edades, entre la primera y la segunda semana, entre la tercera y la cuarta semana, entre la quinta y la sexta, entre la octava y la novena, y entre la 10ª y la 12ª semana. Entonces son varios grupos etarios en que se tomaron estos patrones de diarios de comportamiento. Se revisaron más de 5.000 artículos, 28 estudios de diarios, ¿no? Que incluyeron casi 9.000 bebés, ¿no? Entonces era un grupo bien grande. No hubieron pruebas estadísticas de un pico de llanto universal a las 6 semanas de edad en todos los estudios, pero se consideró que esa irritabilidad y llanto entre los resultados era durante las primeras 6 semanas entre 117 y 133 minutos, y que disminuye a la mitad, miren, 68 minutos entre la 10ª y 12ª semana. Es decir, todos los bebés tienen un momento en que lloran muchísimo y de ahí
¿no? Debido a los factores de maduración, va a disminuir ese llanto. En la evaluación del cólico, el cólico fue mucho más frecuente en las primeras 6 semanas de vida, entre un 17 y 25%, comparado con un 11% de cólico infantil que se presentó entre la 8ª y 9ª semana, y un 0.6% entre la semana 10 y 12ª semana de vida, o sea, 3 meses de edad, según los criterios de Bessel modificados, y que fue mucho más bajo en países nórdicos como Dinamarca y también en Japón. Esos fueron los resultados que encontraron y que precisamente, pues, mirando aquí el momento de llanto coincide a las 5 y 6ª semana, y los momentos más altos de reportados de cólico igual en este mismo grupo etario, y posteriormente disminuye muchísimo la incidencia de cólico infantil. De estudios como este, ¿no? Ya el doctor Brazelton nos daba un avance, se puede extraer una curva de llanto para los bebés, ¿no? Sanos, ¿no? Según la edad, que nos va a indicar percentiles, ¿no? Entonces, ¿todos los bebés lloran? Sí, claro, todos los bebés lloran. Y un bebé sano llora como promedio 2 horas 25 minutos por día. Cuando ya tenemos un percentil un poquito más alto, que es el percentil 75, a los 5 o 6 meses de edad, que es el pico, lloran 3 horas por día. Los bebés más llorones están en un promedio de 3 horas 75 minutos, ¿no?, de llanto, ¿no? Ya sobre este promedio del percentil 90, ya se podría hablar de identificar a bebés con llanto excesivo para la edad. Pero hasta ahí vamos viendo que son bebés normales, ¿no? Que lo que hay que entender es estas características importantes. Como conclusión, el doctor Wolke nos dice que la duración de la irritabilidad cayó significativamente entre la 8ª y 9ª semana, que los bebés con cólicos definidos por los criterios de Bessel fueron raros en niños mayores de 9 semanas de vida, que el cólico o la irritabilidad y el llanto excesivo pueden identificarse con mayor precisión al definir irritabilidad y llanto por encima del percentil 90 en el cuadro proporcionado en base a esa revisión sistemática. O sea, aquellos niños que están llorando más de 3 horas 75, que es el percentil 90 entre la 5ª y 6ª semana de vida. Hay un grupo de niños que va a tener llanto persistente, y ese llanto va a ser la primera manifestación clínica en los primeros meses de vida, y que muchas veces se convierte en la primera razón por la cual los papás piden ayuda a los profesionales de la salud. El llanto prolongado es común a esta edad. 29% de los niños lloran 3 o más horas al día durante los 3 primeros meses, pasando, ¿no?, ya cuando están en una edad mayor, hasta un 7 a 10%, o sea, baja a un tercio el número de niños que lloran. Y un quinto, 1 de cada 5 papás, informan que su bebé tiene un problema de llanto persistente, ¿no? Eso es como para centrarnos que en este grupo etario es un motivo frecuente de queja, ¿no? 20% de los pacientes, ¿no?, que es 1 de cada 5, van a decir que tienen llanto excesivo, dificultades para dormir, problemas de alimentación en el primer año de vida, y es muy habitual confundir el llanto persistente con los bebés con cólico infantil, pero este tiene otro tipo de criterios, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios para diferenciar a un niño con llanto persistente de a un niño con cólico infantil? En primer lugar, tiene un pico de llanto que llora cada vez más, ¿no? Cada semana llora un poco más, que el pico es a los 2 meses y un poco menos entre el 3er y 5º mes, que el llanto es inesperado, el niño está muy bien todo el día y de repente empieza a llorar, no se sabe el por qué, ¿no? Y pareciera que tuviera dolor, ¿no? Mire la carita tan adolorida, a pesar de que el dolor no es el origen del llanto, ¿no? Los papás siempre vienen asustados pensando que el niño tiene algo malo y que por eso llora tanto, ¿no? El llanto puede durar un poco más, inclusive, es de larga duración, 5 horas al día o más. El bebé llora más por las tardes, ¿no? Y eso es una evidencia en la epidemiología, ¿no? Aquí el doctor Bessel, que es el clásico que nos hablaba sobre el cólico infantil,
veía que la incidencia horaria de la irritabilidad era a partir de las 5 de la tarde y se extendía pues por toda la noche, ¿no? Mucho más alto el pico entre las 8 de la noche y 10 de la noche, que es como vemos a los niños llegar a las emergencias o los vemos llegar en la madrugada porque ha estado llorando muchísimas horas. Las mamás pueden diferenciar el tipo de llanto, ¿sí? Eso ya es un mito que se ha descartado, ¿no? Podríamos saber por qué llora este niño o por qué llora este niño, ¿no? Ya se ha descartado que los bebés tienen diferentes tipos de llanto, como para poder diferenciar si es por hambre, por placer, por dolor, ¿no? De tal manera que una revisión cuidadosa concluyó que el llanto infantil es una señal gradual que transmite información sobre el grado de angustia del bebé, pero no sobre la causa. Entonces, esta conclusión debe ser conversada largamente con los papás para poder que ellos la acepten, porque muchas veces los papás se sienten inadecuados y se sienten frustrados por creer que tienen una incapacidad para detectar la causa del llanto de su bebé solo por el sonido, ¿no? Y como están viendo en la referencia aquí del doctor Seifman, ¿no? No es posible por el sonido diferenciar por qué está llorando un niño, ¿no? Entonces eso hay que conversarlo con los papás de este grupo de niños. Bien, centrémonos entonces en la inmadurez gastrointestinal, que es algo que podemos manejar nosotros en este grupo de niños. Y eso es precisamente dedicado a la digestión y absorción de los nutrientes. Empecemos con el carbohidrato más frecuente en la leche, que es la lactosa. ¿Qué ocurre en esta digestión? Y tenemos que remontarnos a pensar sobre la actividad enzimática en los niños pequeños. ¿Qué porcentaje de actividad de lactasa intestinal tiene el recién nacido? ¿Tendrá un 90%, un 100%, un 45%, un 10% o un 70%? Las referencias nos hablan de que hay una inmadurez que hace que la actividad de la lactasa esté reducida a un 70% como promedio en el grupo de recién nacidos. Y no solamente la actividad de la lactasa, ¿no? Porque también vemos aquí que es en los lactantes. Y si hablamos de las enzimas pancreáticas, vamos a ver que quimotripsina, un 10% al nacimiento, tripsina un poco mejor, la carboxipeptidasa hasta un 20%, la enterosinasa que está en el borde en cepillo para digerir las proteínas, un 17%, la lipasa pancreática solo un 10% al nacimiento, mejor un poco la lipasa gástrica, la amilasa pancreática que recién empieza a funcionar a los 3 meses de vida, empieza a iniciar su actividad, la amilasa salival sí está funcionando adecuadamente, la lactasa que ya habíamos mencionado un 70% y llega a ser un 100% recién a los 6 meses de edad. Entonces, ¿esto qué genera? Esto nos habla de una inmadurez digestiva, por eso como yo siempre hago alguna broma con las mamás, si los bebés saldrían maduros en el momento del parto, saldrían caminando, ¿no? Hablando, diciendo, hola mami, ¿no? ¿Sí? Y pudiendo comerse un bistec como alimento. Y eso no lo pueden hacer. Y está dado no solamente por la inmadurez en lo que es la parte de deglución, masticación, sino también hay que entender que hay una inmadurez enzimática que no le va a permitir comer todavía alimentos más complejos. Entonces, cuando miramos esta digestión de lactosa, vemos que al llegar la lactosa al intestino delgado, por esta actividad va a digerir una parte puede absorberse normalmente, pero la fracción que no se absorbe va a llegar hasta el colon y en el colon, por la fermentación bacteriana, se va a producir, ¿no?, ácidos grasos de cadena corta como acetato, butirato y propionato y gases, ¿no?, que son los que causan el disconfort en el niño porque causan distensión intestinal, que es la causa del fastidio, de la irritabilidad del bebé, ¿no? Y eso ocurre en todos los niños, por supuesto. Cuando vemos la digestión de proteínas, ¿no? Vamos a revisar y vamos a recordar, porque ya lo vimos en el cuadrito, cuánto es el porcentaje de actividad de la enterosinasa, ¿no? Un 50-100, 17-25, 17-50, 17-40 o 10-25%. El porcentaje de actividad de la enterosinasa es bien bajito, ¿ya? Hasta un 25% de actividad
cuando el niño recién nace. Y ocurre un fenómeno parecido a la digestión de la lactosa. Una parte va a digerirse, la otra fracción de proteínas que no se digiere va a llegar al colon por la fermentación bacteriana, produce ácidos grasos de cadena corta y abundantes gases, ¿no? En menor proporción que la mala digestión de la lactosa, pero en una cantidad también responsable. Entonces tenemos así, la inmadurez digestiva nos hace tener una digestión incompleta de lactosa, una digestión incompleta de proteínas, y esas van a ser las responsables de las molestias gastrointestinales leves del bebé, manifestada como irritabilidad, cólico, llanto y gases en los familiares de los niños. Si nosotros tenemos como factor que está provocando esto la parte de los nutrientes, entonces nuestro manejo va a ser un manejo nutricional, ¿no? Y ese manejo nutricional viene siendo siempre, ¿no? Considerando que la leche humana es el mejor alimento del niño, es lo que nosotros como médicos que atendemos niños, médicos pediatras, tenemos que hacer esa promoción importante, porque además de la calidad nutricional, para esta digestión nos va a favorecer porque se va a tener pues enzimas que van a ser segregadas en el momento de lactar el niño, ¿no? Tienen lisozima, tienen inmunoglobulina secretora, tienen muchas enzimas que van a ayudar con esa digestión en sí. Lo que sí hay que mirar cuando el niño se amamanta es la técnica de alimentación. Y no solamente el agarre, ¿no? Y la succión, sino también el tiempo en que lacta el niño. Porque por alguna razón los bebés un poquito irritables lactan periodos pequeños de tiempo, ¿no? 5 minutos en un pecho, 5 minutos en el otro pecho. Y hay que recordar que fisiológicamente la leche humana se excreta en 2 fases. Una leche de inicio cargadísima de lactosa y una leche final que tiene un poco menos de lactosa, mayor cantidad de contenido graso, ¿no? Pero si el niño está tomando solo leche de inicio, entonces está tomando una sobrecarga de lactosa que lo va a hacer producir una cantidad grandísima de gases y los niños no mejoran. Entonces, ¿qué hay lo que hay que tener en cuenta? Que el niño pequeño debe amamantarse de un solo pecho como mínimo 20 minutos antes de cambiarlo al otro pecho, ¿no? Entonces, siempre hay que mirar ese aspecto. Pero si el niño no tiene la suerte de recibir leche materna, ¿no? ¿Qué miramos en las fórmulas infantiles? Cualquier fórmula va a ir bien con el niño y ahí empiezan nuestros problemas, porque en nuestra cabeza comenzamos a hacer la danza de las fórmulas y la lactosa y los aminoácidos y cuál es la que tiene recomendación para este tipo de cuadros. Miremos algunos aspectos que ocurren en el día a día, ¿no? Se ha visto en la evaluación de los niños que un 67% de niños ya a los 3 meses de edad ha tenido un cambio de fórmula. Y eso por razones que aunque a ustedes les parezcan, ¿no? Irrisorias, van a ser principalmente porque el niño presenta gases, porque está irritable, porque tiene reflujo o porque la mamá asume que la constipación que tiene el niño está relacionada a la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar la fórmula. Pero cuando cambiamos la fórmula, cambiamos a otra fórmula de inicio. ¿Qué hemos mejorado con eso? Seguimos teniendo la misma calidad de proteína, la misma cantidad de lactosa y hemos mejorado algo. Hay que mirarlo en ese sentido, ¿no? Entonces, en este estudio de la doctora Neta, ¿no? Evaluando los patrones de alimentación de los niños menores de 6 meses, se ve pues que principalmente las causas del cambio de fórmula van a ser las regurgitaciones o los vómitos o la intranquilidad. Y miren ustedes, solamente un 4% por recomendación médica. O sea que realmente las mamis están cambiándonos las fórmulas por miles de aspectos que ellas consideran que están ocasionando esas fórmulas, ¿no? Entonces, hay que entender cuál es el aspecto positivo, ¿no? Como conclusión, la doctora Neto nos dice que la razón más común para cambiar la fórmula fue la preocupación con respecto a los síntomas o patrones de comportamiento percibidos por los padres que se relacionan con la intolerancia a la fórmula. Tras el cambio de fórmula, las mamás señalaron de que los bebés
tuvieron resolución completa de los síntomas en un 80% de los casos, porque mucho también es percepción de la mamá, ¿no? En este otro estudio del doctor Giacono sobre síntomas gastrointestinales en la infancia, manifiesta que estos síntomas son muy comunes en los bebés y que 1 de cada 2 consultó por molestias gastrointestinales leves durante los 6 primeros meses de nacimiento y que estos síntomas condujeron a la prescripción de un cambio de fórmula en aproximadamente 60% de los casos. Entonces, van a ser motivo frecuente de consulta. Pero, ¿qué fórmula elegir? ¿Cuál es la fórmula que vamos a tener una mejor respuesta? Miremos un poquito la perspectiva histórica del cambio de las fórmulas, ¿no? Hace algunos años, las primeras fórmulas de inicio eran de proteína de leche de vaca sin lactosa o fórmula de soya, ¿no? Pero ninguna de estas proporciona una nutrición ideal para el lactante, y eso es ¿por qué? ¿Por qué no una fórmula sin lactosa? ¿No? Estas han sido diseñadas para una deficiencia primaria, que es muy rara de la lactasa, o secundaria, ¿no? Y que esta proteína entera, porque la proteína no se modifica en lactantes que tienen esta inmadurez digestiva, todavía hace difícil la digestión de la misma y el niño continúa teniendo molestias. Y además, porque hay que entender que la lactosa es necesaria por algo, ¿no? Y ese algo es la absorción de micronutrientes y que el hecho de no tener nada de lactosa le quita beneficios que aporta el mantenerla en el aparato digestivo. ¿Por qué no una fórmula de soya? Porque ahora ya se conocen las recomendaciones nutricionales de la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, que soya no debería usarse en menores de 6 meses, excepto por indicación en galactosemia y en familias veganas que no desean que el niño pequeño se alimente tampoco con contenido animal. Pero que no se recomienda además porque se ha visto que tienen altos niveles de aluminio, tienen fitatos que arrastran los micronutrientes y tienen fitoestrógenos y esto los vuelve con cierto riesgo, sobre todo para bebés de sexo masculino, ¿no? Porque son estrógenos, ¿no? Al final también funcionan como estrógenos. Entonces, aquí la doctora Berset nos muestra un estudio clásico, ¿no? Para mirar cuáles son las mejorías con el cambio de las fórmulas, ¿no? Y ahí enfrenta, porque bueno, había en esa época 2 tipos de fórmulas, ¿no? Y nos muestra la evidencia de que la madurez del tracto gastrointestinal es la que regula la función digestiva, porque regula varios aspectos de esta función gastrointestinal, como la motilidad esofágica, la coordinación de ondas propulsivas a los 4 meses, porque ya con la maduración hay una mejor mezcla gástrica, y una disminución de la permeabilidad de las mucosas. Y que a diferencia de la proteína parcialmente hidrolizada, la proteína intacta, no, perdón, a diferencia de la proteína intacta, la proteína parcialmente hidrolizada va a generar un beneficio porque produce un bolo más suave, más fácilmente digerido en el estómago, facilitando la mezcla gástrica en un bebé que está inmaduro, disminuye el tiempo de tránsito y el potencial de las moléculas de proteína más grandes de penetrar al intestino y promover molestias, gas u otros trastornos gastrointestinales como posiblemente alergia también, ¿no? Porque tenemos moléculas grandes. Nos dice también que las fórmulas con bajo contenido de lactosa también mejoraron los síntomas asociados a la intolerancia a la lactosa y mala absorción o baja actividad de los lactantes en relación a la lactasa. En consecuencia, los bebés identificados como bebés FUSI, que son los bebés irritables, pueden beneficiarse de una fórmula con proteína láctea parcialmente hidrolizada, baja en lactosa como primera opción de cambio. Este estudio sometió a los niños a estas 2 fórmulas por 28 días, ¿no? Y observó la tolerancia de los niños a la fórmula, tanto en llanto, gases, regurgitación, diarrea, estreñimiento y un cambio en el patrón y consistencia de las evacuaciones, ¿no? Y los niños tenían una edad entre 7 y 63 días,
de 20 sitios de investigación diferentes en Estados Unidos. Los papás hicieron una evaluación de la tolerancia los 3 días previos y se evaluaron estas variables, que es la que posteriormente presenta el estudio. Los lactantes fueron asignados al azar para recibir una proteína, una fórmula de proteína parcialmente hidrolizada, reducida de lactosa, o una fórmula de soya. Recibieron la fórmula 28 días y la percepción de los papás se evaluó con un cuestionario para mirar las características infantiles. ¿Qué fueron los resultados a los 7 días? Tanto el llanto como los gases, las regurgitaciones y las horas de llanto redujeron en ambos grupos. Mejoraron la frecuencia de la evacuación y la consistencia de las evacuaciones a los 7 días. Y a los 28 días los resultados fueron similares. Si uno mira un poquito a detalle, ¿no? Vamos a mirar, pues, ¿no? Mejorando un poquito el gráfico aquí, ¿no? Lo que está en verde es la fórmula parcialmente hidrolizada, lo que está en anaranjado es la fórmula de soya, ¿no? La irritabilidad diaria en el primer día mejoró, el llanto diario en el primer día mejoró igual, ¿no? A los 28 días la irritabilidad también mejoró y el llanto mejoró de manera similar con las dos fórmulas, pero cuando uno veía una de las variables evaluadas, entonces ve que aquellos niños que están en uso de fórmula de soya tienen un poco menos de frecuencia de deposiciones, con heces más duras, y que los niños que usan fórmula de caseína extensamente hidrolizada van a tener similar número de deposiciones que los bebés que toman leche humana y una consistencia similar a los bebés que toman leche humana también. Entonces hay una diferencia en tener heces más blandas y más frecuentes en el grupo de los niños que usan fórmula parcialmente hidrolizada. Y que a pesar de las ventajas del uso de fórmula de soya, hay que considerar pues todos los aspectos por los cuales no se recomienda soya en menores de 6 meses, ¿no? Ajá. Entonces, eso es lo que está señalando la doctora Berset. Entonces, en nuestra siguiente pregunta, ¿cuáles serían las ventajas de reducir parcialmente la lactosa para una fórmula para malestares gastrointestinales leves? La respuesta está en que la lactosa existe en la leche humana y tiene una razón importante, porque acidifica el pH intestinal y favorece de esa manera la absorción de micronutrientes, sobre todo el calcio, ¿no? Que es importante de absorber para los niños. ¿Cuáles entonces deberían ser las características de estas fórmulas recomendadas para malestares gastrointestinales leves? Que tengan hidratos de carbono fáciles de digerir, pero sin retirar por completo la lactosa, que tengan una proteína láctea fácil de digerir y que la cantidad y calidad de nutrientes sea lo más cercana a lo que aporta la leche humana. Con eso estamos asegurando el crecimiento y la nutrición adecuada de los niños. Entonces allí tenemos reducida de lactosa, ¿no? La proteína parcialmente hidrolizada se absorbe súper bien y disminuimos el problema de la irritabilidad, el llanto y los gases. ¿Utilizaría una fórmula de soya para la prevención o manejo del cólico infantil, regurgitación y llanto prolongado? La respuesta es que no hay evidencia que soporte el uso de fórmula de soya en el manejo del cólico, regurgitación y llanto prolongado, ¿no? Que por tanto debería considerarse las indicaciones específicas que tiene, que son principalmente los niños con galactosemia. Si un lactante que está siendo alimentado con una fórmula infantil presenta llanto, irritabilidad y gases entre la quinta y sexta semana de vida, ¿qué cosa es lo que le indicamos? Una fórmula extensamente hidrolizada, una fórmula sin lactosa, una fórmula de soya o una fórmula de arroz. Y la respuesta es ninguna. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Una fórmula parcialmente hidrolizada, reducida de lactosa, ¿no? Y eso es lo importante. Bien, entonces ya hemos revisado lo que es la inmadurez digestiva. Ahora miremos el otro aspecto sumamente importante que ocasiona el llanto, pero en este caso hablando de las mamás, ¿no? El llanto del bebé activa el sistema nervioso sensorial de la madre, pero niveles crónicos de esta activación hacen que haya cambios en la amígdala materna, ¿no? Y esta ser más sensible a los episodios de llanto del bebé, ¿no?
que la lactancia materna y el contacto táctil con el bebé ayudan a regular los circuitos de ansiedad de la mamá, pero que las madres de los que sienten un mayor control cuando sus bebés lloran, tienen una mayor activación del lóbulo prefrontal y hace que se regule este circuito neuronal de la ansiedad, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos niños con llanto prolongado, puede haber frustración materna que genera respuestas comportamentales y emocionales en las madres. Y esto es lo que nos trata de señalar el doctor Barr en este estudio, ¿no? Es un estudio aleatorizado controlado de 111 madres primíparas en el periodo posparto de un bebé sano menor de 6 meses, que fueron asignadas al azar para escuchar 2 tipos de grabación por 10 minutos, ¿no? Un grupo a un bebé llorando todo el tiempo y el otro grupo a un bebé balbuceando, ¿no? Sin llanto, que ellas registrarían sus emociones y sus impresiones, ¿no? Y que se les recomendaba de que hicieran como si estuvieran atendiendo al niño mientras escuchaban los audios. ¿Qué fue lo que se vio? ¿No? Lo que se vio fue que el nivel de frustración materna se incrementaba a medida que el llanto progresaba, ¿no? en el tiempo, ¿no? Es decir, cuanto más llora el niño, la mamá tiene ese periodo de frustración. Y ellas cómo calificaban sus emociones, ¿no? Calificaban como que se sentían impotentes, frustradas, ansiosas, tristes, irritables, atrapadas y molestas, ¿no? Con los bebés de la barra en negro, que son las madres que escuchaban llanto en el audio. Y si uno mira a las mamás que escuchaban el balbuceo, es decir, que un niño que está jugando y hace gu, gu, ga, y está muy lindo, pues ellas manifestaban lo contrario, ¿no? Que se sentían contentas, alegres, relajadas, felices, ¿no? Calmadas, ¿no? Como parte, pues, de este audio tan importante. Y que en muchos de las estrategias que ellas iban a usar o estaban predispuestas a usar, además de distraerse, de comer, ¿no? Había un factor muy preocupante que es sacudirse o sacudir al bebé. Y eso es un evento, ¿no? En donde la frustración, ¿no? Puede hacer llegar a conductas inadecuadas a las madres o a los padres, ¿no? No, la naturaleza prolongada y difícil de calmar del llanto preocupa a los padres y esto hace que consulten a los profesionales de la salud. Esta percepción y preocupación sobre el llanto debe ser objeto de trabajo terapéutico de los profesionales, ¿no? Este estudio apoya el argumento, pero agrega que la frustración aumenta a medida que avanza la duración del llanto, ¿no? del audio, y que existen diferencias individuales significativas en la trayectoria de frustración y no sabemos cómo esta pueda expresarse en algunas madres. El llanto persistente, por tanto, se ha asociado a depresión materna, a estrés familiar, a familias rotas, abuso infantil, depresión postparto y ansiedad, ¿no? Y además suma complicaciones médicas tras el parto, una reincorporación temprana al trabajo, maternidad tardía o las primíparas, que son los grupos de riesgo importante, ¿no? El cansancio versus fatiga va a generar pues algunas consecuencias, ¿no? El bebé pequeño siempre necesita cuidados, pero la mamá necesita también descansar, pero debe al mismo tiempo cuidar al bebé. ¿Cómo es que se puede superar este periodo un poco difícil? Con el apoyo de la pareja y la familia. Sin embargo, muchas mamás no pueden satisfacer las necesidades del bebé, ¿no? Esto genera un estrés familiar, eso hace incrementar muchas veces el llanto y existe el riesgo de que haya abuso infantil o el síndrome del bebé sacudido con consecuencias muy penosas, ¿no? El bebé no está contento, no está contenido, ¿no? La mamá no puede descansar, va a incrementarse la fatiga de la madre, lo que puede llevar a un incremento también del estrés familiar y el riesgo de hacer una depresión postparto. Entonces, miren cuán importante, no solamente por el propio niño,
es atender, ¿no?, a estos bebés con llanto prolongado. Entonces, ¿cuáles podrían ser las consecuencias a corto plazo del llanto persistente del lactante? El abuso infantil, ¿no? Y ese abuso infantil tiene mucha probabilidad, ¿no?, en estos niños, de tal manera que llegamos a este cuadro del síndrome de bebé sacudido, en donde las lesiones pueden causar daño cerebral, retraso mental, parálisis, ceguera, sordera y muerte. Y realmente, ¿no?, hay muchos casos que pueden pasarse desapercibidos. Entonces les voy a mostrar aquí un video. Ay, chispas, creo que no va a correr. Me parece que no corre. Bueno, ¿no? Era una manera gráfica de mirar cómo ocurre pues la hemorragia cerebral, ¿no? Ocurre por el balanceo del encéfalo a ruptura de fibras nerviosas que van a pues precisamente ocasionar ese daño pero tan intenso, ¿no? Como consecuencias potenciales puede haber muerte, sangrado intracraneal severo, alteraciones severas del desarrollo neurológico y ceguera. Y se ha visto pues que la curva del llanto prácticamente se superpone con la curva de prevalencia de los niños atendidos por el síndrome del bebé sacudido, ¿no? Y eso hay que tenerlo presente, ¿no? Y en este documento del hospital, de un hospital pediátrico en México, manifiesta que el síndrome de bebé sacudido es una forma de abuso físico que debe ser motivo de sospecha de un niño menor de 1 año que súbitamente presenta crisis convulsiva, dificultad cardiorrespiratoria o llega muerto al hospital. Que 1 de cada 3 niños, por cada niño que muere, 3 niños sobreviven, pero van a sobrevivir muchos con secuelas, y que el número real de casos supera hasta 100 veces el número de casos diagnosticados. Entonces, como les digo, ¿no?, van a haber muchos que se escapan de nuestros diagnósticos. Aparte de estas consecuencias a corto plazo, también hay consecuencias a largo plazo, ¿no?, que van a tener estos niños que prolongan el tiempo de llanto, ¿no?, que si tiene llanto más allá de los 4 meses, va a afectar el comportamiento del niño, en un cuadro que se llama síndrome de disregulación, que correlaciona con escalas ansioso-depresivo, impulsivo-agresivo y problemas de atención en el checklist de comportamiento infantil, que es un predictor negativo también en la adolescencia y en la edad adulta de ansiedad, trastornos emocionales y comportamentales, abuso de drogas, suicidio y trastornos de personalidad. Entonces, no es solamente lo que va a estar ocurriendo en ese momento, ¿no? Es consecuencias a largo plazo. No, este estudio de la doctora Ina Santos mostró que el llanto excesivo es un problema frecuente y que las mamás de bebés que lloran a la edad de 3 meses reportaron más problemas de comportamiento cuando los niños tenían 4 años de edad, de aquellas mamás que reportaban que sus niños estaban tranquilos. Entonces, estamos viendo cómo se evidencia una asociación entre el llanto, el sueño, los problemas de alimentación y el comportamiento a largo plazo en la infancia, ¿no?, generando pues niños con problemas regulatorios, ¿no?, sobre todo déficit de atención, que es tan frecuente en muchos de los niños, como ese tipo de consecuencia a largo plazo. La evidencia de esta revisión sistemática sugiere que aquellos problemas regulatorios persistentes en familias con múltiples problemas además pueden requerir intervenciones tempranas para minimizar o prevenir las consecuencias a largo plazo de los problemas regulatorios durante la infancia, ¿no? Cuando tenemos a un bebé con llanto en que sospechamos cólico infantil, vamos a ubicarnos en algoritmos así como estos, ¿no? Un bebé con cólico, lo primero que hay que hacer es evaluar si tiene signos de alarma. Si los tiene, referir para hacer la evaluación respectiva de cuál es la sospecha diagnóstica. Si no tiene signos de alarma, entonces hay que pensar en la segunda alternativa. Tiene sospecha de alergia porque tiene síntomas respiratorios no infecciosos, dermatitis atópica, regurgitaciones, diarrea o constipación, o una historia de atopía. Si tuviera, ¿no?, sospecha de alergia, entonces nuestro manejo va a ser fórmula extensamente hidrolizada
o fórmula de aminoácidos, dependiendo del tipo de alergia, dieta materna. Si hay una mejoría, se mantiene hasta programar el reto oral. Si no hay una mejoría, se refiere al especialista. Si no tiene sospecha de alergia, entonces evaluamos los signos de alarma de los papás. Hay ansiedad, hay depresión, hay ausencia de reciprocidad entre madre y niño, hay riesgo de abuso infantil, ¿no? Si hubiera alguno de esos, entonces vamos a tener necesidad de un soporte psicológico, ¿no? De educación, de apoyo para esa familia. Si no hubiera signos de ansiedad en los padres, hay que valorar si el niño tiene una sobrealimentación o una sobreestimulación, considerar el uso de Lactobacillus reuteri como un probiótico, ¿no? Y considerar dentro de la fórmula una proteína parcialmente hidrolizada, reducida de lactosa, con prebióticos durante las 4 a 8 semanas siguientes para pasar esa etapa de la inmadurez digestiva y poder ayudar al niño, ¿no? Entonces, este es un algoritmo muy sencillo, publicado por el doctor Van de Plas en el año 2019, ¿no? En este paper, no solamente de cólico infantil, también hay otros si quieren revisarlos, muy interesantes, ¿no? ¿Qué mencionar sobre el Lactobacillus reuteri, ¿no? En primer lugar, que no sirve para todos los niños, porque no se ha visto evidencias concluyentes en aquellos bebés alimentados con fórmula. Que se ha visto, sí, que se puede recomendar para lactantes con cólicos que tienen alimentación con leche materna exclusiva y que en ellos se ve una mejoría, ¿no? La función en los lactantes con cólicos alimentados con fórmula necesitan más investigación para tener esos resultados más concluyentes. Importante acordarse de esta ¿cómo se llama? De esta señal, ¿no? En el 90% de los casos, el tratamiento no consiste en curar los cólicos, sino ayudar a los cuidadores a superar ese desafío en el desarrollo del bebé, en pasar esa etapa que sabemos que va a tener un llanto más prolongado, para que posteriormente ya podamos ver que ese niño está, ¿cómo se llama?, evolucionando bien. Además, los médicos debemos evaluar la vulnerabilidad de los cuidadores, como la depresión, la falta de apoyo social, y proporcionar un apoyo continuo a la familia, mostrando disponibilidad, ¿no?, en la atención y en el cuidado de los niños. Al hacer una evaluación del llanto del bebé, puede ayudar a tranquilizar a los cuidadores y puede proporcionar una información diagnóstica útil para combinar aquellos patrones normales de llanto en los niños. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿No? Las consecuencias en los niños con problemas asociados al llanto excesivo, sueño o alimentación, que persisten más allá de los 3 a 5 meses de vida, van a tener, pues, riesgo de un cese prematuro de lactancia materna o de abuso infantil. Las mamás también están en riesgo mayor de depresión, y estos efectos adversos potenciales en bebé que lloran y sus madres enfatiza la importancia de una intervención temprana. Entonces, nunca hay que desdeñar, ¿no?, la queja del papá de que mi niño está llorando, llora y no sé por qué, ¿no? Siempre hay que tratar de atender y poder ayudar a las familias. En resumen, dice, la familia del bebé con llanto e irritabilidad requiere una intervención temprana para evaluar y manejar problemas potencialmente tratables, y que la colaboración interdisciplinaria es a menudo necesaria para optimizar los resultados, ¿no? ¿Sí? Valorarlo con personal entrenado para dar seguimiento como nurses, ¿no? En seguimiento infantil, ¿no? Valorar el apoyo psiquiátrico para algún grupo de madres, ¿no? Para que finalmente, ¿no?, podamos tener niños sanos, que si estos no tienen ningún problema, se van a crecer adecuadamente con leche humana o fórmula de inicio, que en aquel niño con malestar gastrointestinal leve, nuestra recomendación nutricional es una proteína láctea, parcialmente hidrolizada, reducida en lactosa, que va a hacer, pues, que finalmente estas familias, ¿no?, tengan la satisfacción de ver a crecer a sus niños sin ningún problema posterior, y ellas mismas pues tengan toda esa unión que significa el tener un bebé en casa, ¿no? Muchas gracias por su atención, y si hubiera alguna pregunta, estoy aquí para lo que ustedes gusten.